Hola, en este pequeño tutorial de HTML y CSS vamos a empezar desde lo más básico, que sería como entender un poco lo que es el lenguaje, bueno, el lenguaje HTML, que para muchos HTML no está categorizado como un lenguaje de programación. ¿Listo? Bueno, ¿por dónde tenemos que partir? Que es la primera cosa que debemos tener claro y es ¿para qué sirve HTML? El HTML se utiliza actualmente para dar estructura a las páginas web o a todos los software que se carguen o se visualicen a través de un navegador. Por navegador entiéndase Chrome, Firefox, Safari para los que utilizan Mac, Edge, Mozilla, bueno, etcétera. Eso es HTML, simplemente es estructura, ¿listo? ¿Qué papel juega el CSS? El CSS es como el complemento, si van de la manito los dos, porque mientras el uno da estructuración, el otro da forma, colores y estilos. Por eso se llaman CSS, hojas de estilo. Digamos que siempre una analogía que he manejado es que el HTML es como cuando construyes una casa, ¿no? Que necesita unas paredes, necesita digamos, habitaciones. Entonces el HTML es quien hace como esa estructura, ¿no? Y el CSS es como cuando ya pintas tu casa, la pañeta, le pones piso. Si el CSS la vuelve bonita, ¿listo? Entonces esa es como la analogía que manejo para esto. Bueno, vamos a empezar un poco con qué se necesita para empezar a trabajar en HTML, ¿sí? Para empezar con lo más básico. Lo primero es según el computador o el sistema operativo que manejes, descargar unos software especializados para eso. Digamos que la idea es como ir acostumbrándonos al mundo real de cómo se trabaja, ¿listo? Bueno, entonces en el navegador que utilices normalmente en el computador, lo primero que vamos a hacer es bajar un editor de código. HTML se puede escribir en cualquier editor, incluso en el bloc de notas básico del sistema operativo se puede escribir HTML, pero pues eso lo hace un poco engorroso. ¿Listo? Hay muchos editores de código, pero de los más populares, el editor ahorita en este momento es el Visual Studio Code. ¿Listo? Ese se descarga, es gratuito, ¿sí? Se descarga, se instala en el sistema operativo y termina sin problema. Entonces, si vamos a utilizar Visual Studio Code, que sería la opción buena, pues porque la idea es que a pesar de que se está empezando a aprender, se trabaje como en lo que está de moda, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? En el navegador podemos entrar si quieren en Google, o bueno, los navegadores hoy en día ya no necesita uno entrar a Google para buscar algo. Simplemente en la barra de direcciones le ponemos Visual Studio Code, solo Visual Studio Code. Y esto nos lleva a la página oficial que es codevisualstudio.com. Una vez se ingresa allí, tienen que tener en cuenta el sistema operativo. Si manejan Windows, mire que él automáticamente pone acá Download for Windows y pone el icono de Windows. Cuando es Mac, pone la manzanita y cuando es Linux, creo que pone el pingüinito. ¿Listo? Entonces tengan muy en cuenta porque la instalación varía según el sistema operativo. Yo manejo Windows, entonces esta es la versión que descargo. Yo obviamente ya mi computador lo tengo descargado, ya lo utilizo, así que yo no lo voy a descargar, pero les voy a dar los pasos que siguen después de esto. Cuando es Windows, se descarga el archivo, él descarga un archivo, miremoslo acá en esta parte, mire que acá dice gracias por descargar. Bueno, aquí se le da descargar nuevamente, dice que entonces el navegador, dependiendo cuál sea, si es Chrome aparece una descarga en esta parte. Bueno, vamos a ver que aquí preciso se cayó la descarga de esto. Démoslo acá a ver si vuelve y lo carga. Bueno, creo que nos dio problemas, volvamos a darle acá. Gracias por descargar Visual Studio Code, esperemos un momento, por favor. Bueno, antes de hacer la descarga, miren que acá hay un botón de descarga y aquí muestra las versiones que se tienen. La versión de Windows, de Linux, de los .dev, los RPM y de Mac. Entonces, si eres Mac, simplemente le damos clic en esta opción y el sistema empezará a descargarlo. Bueno, entonces procedemos con la descarga. Como tengo Windows, vamos a ver porque ya le he hecho 3 intentos y no quiere descargar. Parece que hay problemas con la página de Visual Studio Code. Vemos acá. Listo, aquí miren que el sistema dice que si quiero hacer, bueno, que qué quiero hacer con el archivo
bueno, que se llama VS Code, User Setup, x64, no sé qué. Este es el instalador de Windows, ¿no? Entonces tengan en cuenta que el de Mac no va a decir .exe, va a decir, por ejemplo, no me acuerdo la extensión de Mac, bueno, la extensión del sistema operativo Mac. Y tengan en cuenta que esta ventanita se mostrará según el sistema operativo, según el navegador, perdón, que estén manejando. Si están usando Chrome, probablemente aparezca en esta parte de abajo. Si están usando Firefox, también la ven arriba, ¿sí? Entonces es muy importante. Este archivito le pueden decir abrir. ¿Qué pasa con decirle abrir? Que tan pronto termine la descarga, él inicia el instalador inmediatamente. Si le dicen guardar como, él los va a poner, o sea, les va a permitir guardarlo en algún lugar de su computador, el cual deben tener presente para que después vayan y lo instalen. ¿Listo? Como les dije, yo ya lo tengo, pero le voy a decir abrir. Vamos a hacer la instalación, vamos a hacer los pasos de la instalación, pero yo no lo voy a terminar de instalar porque yo ya lo tengo en mi computador. Entonces, listo, esperemos a ver qué pasa. Miren que él ya se descargó, este ejecutable normalmente es súper liviano. Y listo, mire que ya después de que le dije abrir, él va a arrancar con esta ventana. Ojo, esto pasará en Windows, ¿no? Mac normalmente levanta una ventana que es más o menos parecida, en donde mostrará este icono en la parte izquierda y la carpeta de aplicaciones en la parte derecha. Y dice como arrastre de aquí para allá. Entonces tienes que coger este icono, arrastrarlo hacia donde se instalan las aplicaciones. Yo creo que ya los usuarios de Mac saben cómo hacer una instalación de software, de aplicaciones en el sistema operativo. Ya cuando pasa eso, probablemente aparezca una ventana muy similar a esta, en donde ya pide que acepta los términos de la licencia. Bueno, aquí da como unas opciones de tareas adicionales que se puede hacer con Visual Studio Code, como por ejemplo si uno coge un archivo en algún lugar de computador, le da clic derecho a abrir con Visual Studio Code para verlo rápido, etcétera. Esto normalmente yo lo dejo seleccionado, y este también lo selecciono a veces para que cree este acceso directo en el escritorio. Le damos siguiente y miren que aquí ya le decimos instalar. Yo no lo voy a hacer porque, como les digo, ya lo tengo. Entonces simplemente al instalar él empieza con su barrita de progreso y finalmente termina. Ya una vez se tiene esto realizado, acá le voy a decir que cancelo. Ya en su sistema operativo les debe aparecer en su carpeta de aplicaciones o en su barra de la parte inferior. Hay que buscar el sistema. Si estamos en Windows, buscamos VS o Visual Studio Code. Míralo acá. Y le damos clic. Ya con él podemos empezar a trabajar. Probablemente este Visual Studio Code que les vamos a dar acá tenga algún código abierto acá atrás. Si por ejemplo, mire, esto es un código acá. Yo lo voy a borrar para no confundirlos con esto. Y listo, esta sería la interfaz que ustedes verían de Visual Studio. Ojo, tengan en cuenta también de que si los colores que ven en mi Visual Studio son diferentes a los colores que ven en el suyo, es porque yo ya llevo tiempo trabajando con él y yo ya le he personalizado temas, pero este video no es para hablar de eso. Listo, entonces esta es la primera parte, tener el Visual Studio Code instalado. Ya con esto vamos a poder empezar a programar. Miren que acá tiene como unas ventanitas para ver nuestros proyectos, abrir carpetas, etcétera. Esto ya son cositas que probablemente ustedes algunas no las vean en su Visual Studio, porque pues, como les digo, yo ya llevo tiempo con esta parte, entonces bueno. Listo, esta es la primera fase. Ahora, ¿qué sigue para empezar a trabajar con nuestra página web? Buscamos en algún lugar de nuestro computador. Yo normalmente, o lo hacen en el escritorio, pero yo siempre he tenido la forma de trabajar ordenando los proyectos de desarrollo en carpetas, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en esta ventana, este es mi computador de trabajo. Y miren que acá tiene una carpeta de desarrollo en la cual yo ya ordeno los códigos según el lenguaje o la tecnología que se esté usando. Por ejemplo, Angular, Flutter, Ionic, Mongo, no sé qué, no sé qué. Entonces, si se dan cuenta, esto es algo que también es buena práctica para no tener en desorden todos los códigos. ¿Listo? Entonces, para continuar con esta estructura, ustedes pueden crear en algún lugar de su computador una carpeta llamada desarrollo, y dentro de ella ponen una carpeta nueva. Le dan clic derecho, nueva carpeta. Esto, el clic derecho funciona igual en cualquier sistema operativo, y le vamos a poner HTML y listo. Allí dentro de esta carpeta creamos subcarpetas para los diferentes proyectos que se vayan a desarrollar. Por ejemplo, voy a hacer un formulario, voy a hacer una página web, voy a hacer esto. Entonces, como este va a ser una especie de tutorial, entonces vamos a ponerle tutorial y listo. Ahí dentro ya tenemos la carpeta tutorial. Y ya
entrando podemos empezar. Entonces ya tenemos el proyecto independiente. Si tuviéramos que hacer otro proyecto, pues creamos otra carpeta y así sucesivamente, que es como les digo, así manejo los proyectos. Por ejemplo, si miramos un proyecto como no sé, React tiene diferentes subproyectos acá en esta parte, ¿sí ven? Bueno, listo. Entonces volvemos a HTML y aquí dentro de la carpeta tutorial vamos a empezar a crear la estructura de archivos ideal o que normalmente se encuentra. O sea, no es una regla definida que tiene que ser así, porque no todos los proyectos los manejan así, pero sí es buena práctica empezar a hacerlo. ¿Listo? Entonces, lo primero que se debe hacer en un proyecto con HTML es crear el archivo base y el principal, que es el index.html. Todos los servidores web en el mundo siempre obedecen a un archivo index, sin importar la tecnología. Si es Java, entonces ponen su respectivo index. Si es Python, ponen su index también. O sea, normalmente siempre tiene un archivo index para empezar a funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros apuntemos hacia nuestro servidor donde estará este tutorial, este es el primer archivo que responde. ¿Listo? Luego de eso se crean las diferentes carpetas para los diferentes usos. Entonces, por ejemplo, la carpeta CSS, que es la que alojará todas las hojas de estilo en cascada, ¿sí? Las famosas CSS. También se puede crear una carpeta llamada JS para manejar todo lo que sean los archivos JavaScript. Ahorita digamos que no se enreden con eso, simplemente les estoy mostrando como una estructura ideal. Luego de eso se crea la carpeta también image. Sí, hay muchos que crean la carpeta image, hay otros que crean la carpeta media y dentro de la carpeta media ponen image, ¿sí? Ponen icons, ponen todo lo que tenga que ver con multimedia, ¿sí? Y digamos que como este va a ser un proyecto sencillo, solo vamos a crear la carpeta image o imágenes, no importa. Sí es importante que los nombres de las carpetas, primero que todo, no tengan espacios ni caracteres raros como tildes, comas. Si por ejemplo si van a crear una carpeta llamada especialización, que no lleve la tilde, ¿sí? Y tampoco lleve espacios. Si están trabajando en sistemas como el Mac o Linux, ellos son case sensitive. ¿Qué significa eso? Que son sensibles a las mayúsculas y minúsculas. Para un Linux o un Mac, la carpeta image en minúscula no es lo mismo que la carpeta image en mayúscula. ¿Sí? Entonces eso es muy importante, porque cuando empiecen a haber rutas y están en Windows no pelea por eso, no tiene ese problema, no hay líos. Pero cuando suban la página web a un servidor que normalmente son Linux, ahí sí van a tener un problema serio. ¿Listo? Perfecto, entonces creo que bueno, eso sería todo con respecto a la estructura. Listo, ahora que sigue, pasar esto a el Visual Studio. ¿Cómo pasamos esto al Visual Studio, que ya lo tenemos por aquí abajo abierto? Bueno, yo no estoy grabando ese área de pantalla, pero en la barra del computador, en la parte inferior o en el dock del Mac, aparece la carpeta Visual Studio. Entonces, si tienen esta interfaz así, que están viendo esto mismo, pueden decirle Open Folder, ¿listo? Para traer su proyecto acá. Si no tienen esta interfaz, pueden presionar, bueno, en Windows presionan la tecla Alt y miren que aparece el menú. También le pueden decir File y le pueden decir Open Folder por acá, ¿sí? Entonces esto permite buscar carpetas dentro del dispositivo. Entonces cualquiera de las opciones que escojan daría igual. Entonces le decimos Open Folder acá. Listo, y vamos a nuestra carpeta de desarrollo y buscamos HTML y el folder que voy a abrir es el folder tutorial. ¿Listo? Entonces le decimos seleccionar esta carpeta. Entonces cuando se selecciona, mire que el Visual Studio la procesa y la pone aquí en la barrita lateral. Entonces miren que ya tenemos, bueno, aquí nos va a hacer unas preguntas que si confiamos en este código, de los autores de ese código, le decimos que sí, confíe en esto, sin problema. Porque a veces puede venir código malicioso si está abriendo un proyecto que ustedes no conocen, etc. Listo. Entonces miren que aquí ya tenemos nuestra estructura base, el index, el JS, el image y la carpeta CSS. Ya con esto podemos empezar a trabajar con un proyecto HTML sencillo. Entonces bueno, yo creo que este primer video termina acá, porque la idea era instalar y ya crear como nuestro entorno para empezar a hacer las pruebas. ¿Listo? Nos vemos en el siguiente video.